Listo, arrancamos. Buenas tardes todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una hora más. Ya llevamos, ¿qué? 6 horas, no, 8 horas del día de hoy. Todavía nos faltan más, pero nos toca, bueno, el primer tema por Yolanda sobre estrategias de despliegue de infraestructura en Azure utilizando Terraform. La verdad es que de Yolanda fue la primera persona en la que yo escuché de Terraform y es la que luego de haber preguntado con varios es la que mejor he visto que lo maneja, así que espero de verdad que aprovechen. Ahí Yolanda, no sé si te puedes presentar, pero espero que de verdad sea de mucho provecho esta sesión, así como ha sido las veces que he conversado con ella. Muchas gracias, Cristian, y gracias a todos por haberse conectado. Espero poder transmitir un poco mi conocimiento. Solo quisiera hacer una aclaración antes. Tengo mucha experiencia con Terraform y tengo mucha experiencia en la nube. Sin embargo, no tengo mucha experiencia en Azure. Entonces, solo para que no me vayan a criticar al final. Entonces, vamos a estar viendo como que algunas cositas de Azure. Sí, definitivamente era una práctica, pero mi área de expertise no es tanto infraestructura en Azure. He trabajado un poco más en otras nubes. Sin embargo, pues obviamente al final todas funcionan de la misma forma, solo que se gestiona de forma diferente, entonces todo es aplicable en cualquier cloud provider, ¿verdad? Mi nombre es Yolanda López, soy software engineer en el área de infraestructura en PayPal. Soy también cofundadora e instructora en Laserance, que es una empresa que se dedica a dar capacitaciones en temas de tecnología, sobre todo en temas de tecnologías que aportan para que la construcción de software sea más ágil y de mejor calidad. Me gusta mucho la parte de cloud computing y DevOps. Cuando inicié mi carrera en tecnología era desarrolladora de software y en algún momento de mi vida dije que nunca quería ver temas de infraestructura. Sin embargo, ahora eso es a lo que me dedico. Desde que conocí la parte de infraestructura como código, realmente me pareció fascinante poder tratar la infraestructura como se trata el software. Entonces ya me empecé a enfocar un poco más en eso. Tengo una certificación de Scrum Master por Scrum Alliance. También tengo una certificación por Google Cloud como Cloud Engineer. Me gusta mucho participar en las comunidades. Participo activamente en estas comunidades de Google Cloud, Women Who Code, también de AWS. He participado también en la comunidad de Azure, solo que ahí más como speaker, no tanto como organizadora. Y soy Woman Tech Maker Ambassador, que es una iniciativa de Google para promover la participación de las mujeres en tecnología. Entonces, digamos, este año estoy como un poco enfocada también en apoyar a más chicas a animarse a ver temas de tecnología. Entonces, básicamente eso es como un resumen de quién soy. Y les voy a hablar un poco de infraestructura como código. Para empezar, sí, Terraform es infraestructura como código, es un tema que se ha vuelto muy popular y está muy amarrado a la parte de DevOps, que también se ha vuelto muy popular últimamente, y es que van de la mano, ¿verdad? Porque una de las cosas que busca la cultura DevOps es construir software de una forma ágil. Y cuando hablamos de software, pues obviamente para ponerlo a disposición del usuario final necesitamos de la infraestructura, ¿verdad? Hay una forma ordenada de administrar la infraestructura es a través de este enfoque de infraestructura como código. Entonces, básicamente, esto es un enfoque para la automatización de la infraestructura. Ojo, basado en las buenas prácticas del desarrollo de software. Hacer infraestructura como código no es únicamente desarrollar scripts o correr comandos y guardarlos en un shell script y volverlos a ejecutar. Eso no es solo eso no es infraestructura como código. La idea de utilizar este enfoque es poder aprovechar todas las prácticas que tenemos en el desarrollo de software. Prácticas como poder implementar patrones de diseño, poder hacer control de calidad sobre esta infraestructura. Realmente yo siempre digo que debemos de tratar la infraestructura
tal y como tratamos el software. Ahora es algo muy común poner mucho énfasis en asegurar la calidad del software, y esto viene desde asegurar la calidad del código, usar buenas prácticas, patrones de diseño en software. Y todos estos enfoques también los podemos y debemos usar cuando hablamos de infraestructura. De nada sirve que mi aplicación funcione al 100% si la infraestructura que soporta esta aplicación va a tener fallos, ¿verdad? Entonces, es importante esta parte. Hay un enfoque tradicional de infraestructura como código. Este concepto no es algo nuevo, ya lleva bastante tiempo. Hay un libro que se llama Infrastructure as Code, no me recuerdo el nombre de la persona, pero es de apellido Morris. Es muy bueno y lleva bastante tiempo, no es reciente el libro, y habla de un montón del enfoque tradicional de la infraestructura como código. Y aquí se refiere a la parte de crear scripts, consumir las APIs, pero haciéndolo a pura línea de comando. Entonces, por ejemplo, un enfoque tradicional de infraestructura como código podría ser un modelo imperativo. ¿Qué quiere decir que sea imperativo? Esto quiere decir que yo le voy a decir a la computadora cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar un usuario al sistema operativo y quiero agregarle una password e incluirlo en un grupo. Entonces, yo tengo que ejecutar estas 3 líneas de comando que ustedes ven acá. Un user add con el nombre del usuario, el password para poderle setear un password, el user mod para poderlo asignar a un grupo, y todo eso paso a paso, ¿verdad? Yo estoy diciendo primero quiero un usuario y lo quiero y lo tienes que agregar de esta forma, user add, el nombre del usuario. Entonces, esto es un modelo imperativo en donde yo digo qué quiero y cómo quiero que se ejecute. Luego está el enfoque moderno. En el enfoque moderno ya es un enfoque más declarativo. Declarativo también es algo que se ha vuelto muy popular y algo por lo que es muy popular Kubernetes como orquestador de aplicaciones, porque la premisa de Kubernetes es que es declarativo, es decir, yo no voy a levantar mis contenedores a mano, por ejemplo, sino que yo le voy a decir cuántos contenedores quiero, de qué imagen, y Kubernetes solito va a saber qué hacer. Entonces, ese es el enfoque declarativo. Yo declaro que quiero y la herramienta que yo estoy utilizando ya hace toda la magia atrás, ¿verdad? Entonces, esta sección de código que ustedes ven acá es una sección de código en Ansible. Ansible es una herramienta también de infraestructura como código que me permite configurar servidores. Entonces, aquí yo tengo el nombre de la tarea que voy a agregar. Ansible usa para cada statement que yo le defina, es una tarea. Entonces, yo pongo un nombre de la tarea. Y si se dan cuenta, yo tengo un módulo que se llama user, y ahí pongo de una vez todos los datos que quiero, ¿verdad? El nombre del usuario, qué password, si quiero agregarle algún comentario y a qué grupo quiero que pertenezca. Entonces, esto es una forma declarativa. La ventaja de declarativo versus imperativo, la mayoría de veces es que esto puede ser idempotente. La idempotencia es algo muy codiciado en el área de infraestructura y es muy complicado administrar. La idempotencia quiere decir que si yo, por ejemplo, hago una operación matemática de 1 más 1, yo sé que eso es igual a 2, y así yo la haga n cantidad de veces, yo siempre voy a obtener el mismo resultado, que es 2. Entonces, aplicando esto a software, lo que quiere decir es que yo puedo ejecutar n veces una instrucción y las n veces voy a tener el mismo resultado. Y el resultado puede ser satisfactorio o no satisfactorio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo este enfoque y yo creo un usuario que ya existe? Yo voy a tener un error. Me va a decir, me va a mostrar un mensaje de error y me va a decir que el usuario ya existe, pero con un mensaje de error. Mientras que si yo tengo un modelo declarativo, la herramienta interpreta y si el usuario ya existe, solo no hace nada, no me da error, solo me dice el usuario ya existe o no hay nada que actualizar y todo está bien. Entonces,
A eso se refiere la idempotencia. El hecho de usar una herramienta de infraestructura como código con este enfoque declarativo no siempre nos va a garantizar la idempotencia, porque hay ciertas consideraciones también que hay que tener, pero en términos generales, un enfoque moderno nos puede apoyar a tener nuestras definiciones de forma idempotente. Literalmente, infraestructura como código es esto: crear archivos de definición y desplegar N cantidad de servidores, N cantidad de configuraciones, lo que sea. Cuando escuchamos infraestructura como código, siempre lo relacionamos a máquinas virtuales, a servidores. Sin embargo, es muchísimo más que eso. O sea, yo puedo definir a través de líneas de código configuraciones de red. Hay varios proveedores de este servicio de infraestructura como código que ya tienen módulos o componentes para cualquier software, para cualquier pieza de infraestructuras que ustedes imaginen. Entonces, más adelante vamos a ver un poco más de esto, pero básicamente literal es definir archivos, definir la infraestructura en archivos y convertirla ya en infraestructura palpable. No necesariamente física, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de la nube, pues no vamos a tener una máquina física, pero sí es algo que podemos ya utilizar. ¿Cuáles son las prácticas generales de la infraestructura como código? Como les mencionaba, la idea de implementar infraestructura como código es utilizar las prácticas del software, las prácticas que utilizamos en el desarrollo de software. Entonces, algunas de las prácticas generales es, en primer lugar, utilizar archivos de definición. La mayoría de herramientas que utilizamos de infraestructura como código o que existen en el mercado tienen archivos de definición. Algunas herramientas tienen un código propio o una sintaxis propia. Algunas herramientas también utilizan alguna sintaxis genérica, como YAML o JSON puede ser también. Archivos de definiciones, si ustedes han trabajado con Docker, un Dockerfile es un archivo de definición. Un Docker Compose es un archivo de definición también. O sea, es decir, todo lo que vayamos a hacer, prefiramos siempre definirlo en archivos. Entonces, un ejemplo acá podría ser Docker. Yo puedo tener Docker, yo puedo tener mi imagen de Docker que salió de un Dockerfile, bien por mí, pero yo levanto mi aplicación con puros comandos de Docker, ¿verdad? Mientras que yo podría agarrar esos mismos comandos y parsearlos para poderlos tener en un Docker Compose. Y de esa forma, yo en lugar de ejecutar todos los comandos de Docker, yo todo lo defino en un archivo de Docker Compose y ahí lo despliego, ¿verdad? Y ahí ya solo ejecuto Docker Compose up y automáticamente va a interpretar mi archivo de definición y va a hacer lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Los sistemas y los procesos son o deberían de ser autodocumentados. Cuando hablamos de autodocumentados, nos referimos a que el simple hecho de tener la infraestructura definida en código, eso ya es una documentación. ¿Por qué? Pasa mucho que hay servidores que solo la persona que lo creó y Dios saben cómo está configurado. Solo. O sea, lo hizo a mano y tiene todas las consideraciones que debería tener la aplicación, pero solo él sabe qué hizo, solo él sabe cuánta memoria le metió, dónde lo hizo, cómo lo hizo. Si él no está y se necesita hacer un cambio en ese servidor, es un gran problema, ¿verdad? Porque pasa que la mayoría de personas que trabajan en el área de infraestructura siempre básicamente trabajan 24/7, porque hay una dependencia de estas personas por lo mismo, porque no tenemos documentación de cómo está la infraestructura. Entonces, el simple hecho de que tengamos la infraestructura como código, eso ya es una documentación, porque yo puedo venir y si la persona pues, que está a cargo del servidor se fue de vacaciones, dejarlo que disfrute sus vacaciones y
puedo venir, agarrar la definición, ver qué tiene, ver dónde tengo que hacer los cambios y aplicarlos, ¿verdad? Entonces eso también genera o, digamos, evita la dependencia de las personas. Es un poco complicado cuando hablamos de temas de automatización y también de infraestructura como código, porque muchas personas que están acostumbradas a hacerlo a la vieja escuela se sienten amenazados, porque el hecho de que ya algo esté documentado, que ya algo esté definido y que se pueda hacer de forma automatizada, a veces da la sensación de que las personas ya no son necesarias. Sin embargo, esto no es real, ¿verdad? O sea, sabemos que las personas, podemos utilizar a las personas para agregar valor en lugar de hacer tareas repetitivas, pero a veces como es un poco difícil que las personas capten eso. Antes de continuar, les voy a compartir un poco mi experiencia. Yo tuve la oportunidad de, a principios de este año, apoyar a un equipo de NetOps a pasar toda su infraestructura a código. Nos estábamos migrando a GCP y queríamos hacerlo todo bien. Y pues eso implicaba que la parte de networking estuviera también en código, ¿verdad? Entonces eran dos cambios muy grandes para ellos, porque en primer lugar ellos estaban acostumbrados a infraestructura física y pues nos estábamos moviendo a la nube. Y en segundo lugar, ellos estaban acostumbrados a hacerlo todo a mano, ¿verdad? Entonces, realmente fue un proceso bien doloroso. Hubo un punto en el que ellos se sintieron amenazados porque justo lo que les mencionaba, ¿verdad? Uno de ellos me decía, pero si ya todo lo vamos a hacer con Terraform, nosotros qué vamos a hacer, ¿verdad? O sea, si ya todo está ahí, nosotros qué vamos a hacer, ¿verdad? Sin embargo, al día de hoy, ellos han aprovechado al máximo este tipo de herramientas y se sienten como muy confiados de que su infraestructura o lo que ellos crearon tenga un respaldo. O sea, ellos creen que pueden destruir la infraestructura y volverla a crear si algo sale mal o replicarla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí son ventajas que tal vez al principio es difícil de ver, pero con el paso del tiempo la gente le encuentra el valor. Continuando, también está la parte de versionar todas las cosas. Versionar todas las cosas se refiere a dos cosas en realidad. La primera es usar un servidor de control de versiones para guardar nuestro código, tal como lo hacemos con el código del software. Incluso aquí podemos hablar de estrategias de branching para poder administrar de una mejor manera el código que estamos almacenando. Entonces, esa es una. Y la otra también es versionar, es decir, hacer releases de nuestra infraestructura de tal forma que podamos nosotros regresar a una versión anterior del código si algo nos sale mal, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos hacer a través de Git. Nos permite como hacer usar varias estrategias para usar versiones. La más común es la de usar tags. Entonces, yo a través de un tag puedo definir en un punto del tiempo cómo estaba mi infraestructura, hacer mis cambios y definir otro punto, y si algo sale mal, yo sé a dónde debo regresar. Algo también que es valioso es preferir siempre cambios pequeños, y esto viene mucho de la parte de las metodologías ágiles que nos dicen que siempre debemos preferir iteraciones pequeñas en el desarrollo de software. Exactamente lo mismo aplica para la infraestructura como código, para la infraestructura en general. ¿Y por qué debemos preferir cambios pequeños? El punto acá es que sí, debemos de pensar qué pasa si algo sale mal, ¿verdad? Obviamente tenemos que enfocarnos en hacer lo mejor posible, pero siempre tenemos que cuestionarnos qué pasa si algo sale mal. Entonces, si algo sale mal y si son cambios, si son demasiados cambios, va a ser muy difícil identificar cuál es el problema. Mientras que si son cambios pequeños, fácilmente yo voy a poder identificar qué hice para romper la infraestructura o el despliegue. Y pues, por último, mantener siempre los servicios disponibles.
Luego tenemos tipos de herramientas para implementar infraestructura como código. Entre las herramientas, entre los tipos de herramientas tenemos herramientas para definir infraestructura. Cuando hablamos de definir infraestructura es solo crear la infraestructura como tal. Y acá entra la herramienta que vamos a estar viendo un poco más adelante, que es Terraform. CloudFormation, que es específica para AWS, y Azure Resource Manager, que es específica para Azure. La ventaja que tiene Terraform sobre estas dos, en este caso, es que Terraform tiene soporte para muchos proveedores de nube. No solo proveedores de nube, sino, les voy a poner un ejemplo. Nosotros utilizamos AWS, donde trabajo usamos GCP, y tenemos toda nuestra infraestructura definida en Terraform. Pero usamos un software específico para firewall, no utilizamos las reglas de firewall de GCP, sino que se usa a nivel de software. Y este software tiene una interfaz para podernos conectar con Terraform. Entonces tenemos nuestra infraestructura con Terraform y además tenemos nuestras configuraciones de firewall con Terraform también. Entonces, lo interesante de Terraform es que nos permite centralizar o gestionar de una misma forma todos nuestros recursos. Mientras que CloudFormation pues es específica para AWS, y si yo tengo algo fuera de AWS, que la mayoría de empresas lo hacen, ¿verdad? No están atados a un solo proveedor de nube. Entonces, si yo uso CloudFormation, no lo puedo usar para otra cosa más que AWS, y lo mismo con Azure Resource Manager. Luego tenemos herramientas para configuración de servidores. Estas herramientas tenemos acá Ansible, Chef y Puppet. Estas herramientas lo que me permiten es, luego de que yo creé mi infraestructura como tal, pensemos en una máquina virtual, por ejemplo, yo con estas herramientas puedo le puedo dar una identidad a mi infraestructura. Es decir, a través de estas herramientas yo puedo configurar un servidor web, por ejemplo, ¿verdad? Yo ya tengo mi infraestructura creada, entonces yo voy a instalar todo lo necesario para que mi servidor o mi máquina virtual que creé sea un servidor web. Entonces, para eso me sirven este tipo de herramientas. Con este tipo de herramientas también puedo crear infraestructura. Sin embargo, la administración de la infraestructura luego se vuelve un poco más compleja con este tipo de herramientas porque su objetivo no es ese. Su objetivo es más bien configurar. Pues Terraform es una herramienta open source, es creada por HashiCorp. HashiCorp es una empresa británica que se enfoca mucho en crear herramientas para mejorar la experiencia de los desarrolladores en el área de infraestructura. La verdad es que a mí me gustan mucho todas sus herramientas, y Terraform pues tal vez es mi favorita, pero tienen varias herramientas que nos permiten administrar de una mejor manera la infraestructura. También está desarrollado en Go y nos permite crear y administrar infraestructura, como lo habíamos visto previamente. ¿Y cómo funciona Terraform? Terraform es un binario. Realmente ustedes no tienen que instalarlo, sino solo descargan el binario independientemente del sistema operativo que usen. Solo es de buscar qué binario es para qué sistema operativo y ya lo descargan. Y ya lo pueden utilizar. Lo que usan Terraform en el caso específico de Azure es que usa el CLI de Azure, y a través del CLI de Azure es que se conecta al cloud provider y funciona. Terraform, al final de cuentas, es una abstracción de los servicios. Entonces, es importante que si yo quiero utilizar Terraform, yo primero tengo que saber bien cómo funciona el servicio que yo quiero desplegar, porque al final de cuentas, Terraform es solo la abstracción del código. O sea, lo que usa detrás es el CLI. Entonces, detrás de cámara lo que pasa es que Terraform agarra los argumentos que le mandamos, los convierte en comandos con el CLI y eso ejecuta al final para conectarse al cloud provider, ¿verdad? ¿Cuáles son las características principales? Pues obviamente es una herramienta de infraestructura como código, ya lo habíamos platicado. Algo que me gusta mucho es que tiene planes de ejecución. Yo no he usado Azure Resource Manager, pero lo que me gusta mucho de Terraform es que conforme yo voy codificando mi infraestructura, yo puedo ir haciendo planes
para que me muestre cómo va a quedar o qué recursos son los que yo voy a crear, qué valores va a tener, y de tal forma que yo me pueda ir asegurando que sí estoy escribiendo bien mi código. Es muy fácil de automatizar y es declarativo, que ya habíamos visto a qué se refería esta parte. Estrategias de deployment. Cuando hablamos de estrategias de deployment, creo que la mayoría de lo que piensa primero es Blue-Green, Canary, pero no, quiero mostrarles que no solo vamos a ver ese tipo de estrategias de deployment, ¿verdad? Sino que cómo podemos organizar Terraform y utilizarlo con otras herramientas para poder crear o administrar de una mejor manera nuestra infraestructura. Entonces, en primer lugar, tenemos que podríamos hacer un Blue-Green deployment. También podemos hacer un Canary. Básicamente, un Blue-Green es, yo tengo mi infraestructura, mis máquinas virtuales. Hablemos específicamente de máquinas virtuales acá. Yo tengo mis máquinas virtuales que tienen una versión de mi software, pero salió una nueva versión de mi software, ¿verdad? Pero yo me quiero asegurar de que esa versión esté bien y lo quiero hacer de una vez en producción. O bueno, obviamente después de que ya pasó todas las etapas de prueba y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo lo que podría hacer es hacer una estrategia de Blue-Green Deployment en donde Blue es el conjunto de máquinas que están actualmente corriendo la versión actual, mientras que Green va a ser otro conjunto de máquinas que va a estar corriendo la versión nueva. Entonces, de tal forma que yo puedo tener todo esto o estos dos grupos de instancias detrás de un load balancer y si algo sale mal, pues solamente quito la parte de Green, verifico qué pasó y así estoy probando, ¿verdad? Y si todo sale bien, pues ya la parte de Green la vuelvo Blue y destruyo la parte de Green, ¿verdad? Entonces, esa es como una estrategia. La parte de Canary es del 100% de máquinas virtuales que yo tenga, voy a agarrar un porcentaje y en ese porcentaje yo voy a hacer cambios de versión del software y si todo funciona, yo ya replico esos cambios al resto. Básicamente a eso se refiere esta estrategia. Hay algo también que es infraestructura inmutable, que es un concepto que se ha vuelto muy popular últimamente. Y literalmente la infraestructura inmutable lo que me dice es que si yo necesito actualizar la versión de mi software, yo no debería entrar a la máquina virtual y actualizar la versión del software, sino yo debería destruir esa máquina virtual y crear una nueva máquina virtual con la nueva versión de mi software. Es decir, yo no debería, luego de que yo creo la máquina virtual, no debería de tocarla para provisionarla. Entonces, aquí entra como un poco en conflicto con la parte de herramientas de configuración de servidores, porque si se recuerdan, la parte de este tipo de herramientas lo que hacían era, después de crear la infraestructura, conectarse y provisionarla. De hecho, hay otras herramientas que permiten tener centralizados los cambios y estar constantemente actualizando la infraestructura con las aplicaciones, ¿verdad? Eso no cabe dentro de una infraestructura inmutable, sin embargo, yo puedo utilizar ese tipo de herramientas en una etapa previa. La mayoría de personas que tienen infraestructura en la nube no es que use las máquinas o las imágenes genéricas que ya están en el marketplace, ¿verdad? Sino regularmente lo que se hace es que cada quien o cada persona, según su necesidad, crea una imagen de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ahí entra esta herramienta que se llama Packer, que también es de HashiCorp, y lo que me permite Packer es específicamente eso. Yo puedo utilizar una imagen base con Packer, puedo provisionarla, es decir, puedo instalarle todos los paquetes que yo necesite, todo el software, todo para que al finalizar el proceso de Packer yo tenga una imagen con la aplicación autocontenida. Ya está todo. Esa imagen yo puedo crear una máquina virtual a partir de esa imagen y ya no debería de hacer nada
y mi aplicación debería de funcionar, ¿verdad? Digamos, infraestructura inmutable, pensemos en Docker. Docker es infraestructura inmutable, ¿verdad? Porque me permite a mí crear mis aplicaciones autocontenidas. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer un cambio? Yo creo una nueva imagen, ¿verdad? No es que yo entre al contenedor y actualice la versión, sino que yo tengo que crear una nueva imagen. Entonces, acá yo puedo hacer uso de una herramienta de configuración de servidores en la etapa de Packer. Yo puedo provisionar mi imagen con Packer utilizando, en lugar de utilizar comandos puros como apt-get install o npm o lo que sea que use el sistema operativo que estamos creando la imagen, yo puedo definir con Ansible todas las tareas que yo necesito y a través de Packer yo las puedo ejecutar. Entonces, en la parte de configuración o la parte esa de darle identidad ya no va a ocurrir hasta que yo cree la máquina, sino va a ocurrir cuando yo creo la imagen. Y luego ya con Terraform, lo único que tengo que hacer es agarrar esta imagen y desplegarla. Antes de pasar a la práctica, les voy a dejar por acá estos códigos que el primero es un link de un blog que escribí sobre infraestructura como código, por si les interesa como ampliar un poco más acerca de este tema. Y el segundo es un curso que lancé hace unas semanas. Es un curso totalmente gratis y es sobre Docker, aplicaciones en Docker y automatización con GitHub Actions. Entonces, se los dejo ahí un ratito para que, por si les interesa, pues puedan entrar y tomarlo. El curso es completamente gratis. Ok. Ahora les voy a mostrar la parte del código. Ok. Les voy a mostrar un poco la estructura de Terraform. Terraform, en primer lugar, yo tengo que definir qué proveedor voy a utilizar. Como les mencionaba, Terraform tiene muchos cloud providers o muchos proveedores en su lista para poder configurar. Entonces, es importante indicarle cuál es el que vamos a usar nosotros. Y en este caso, yo le voy a decir que lo que quiero es el de Azure RM. Así se llama el proveedor. Y luego yo acá ya puedo ir definiendo mis recursos. La sintaxis es realmente sencilla. Con la palabra reservada recurso, resource, yo defino el recurso que voy a crear. Acá yo le defino el tipo de recurso que voy a crear, que en este caso es un resource group. Y acá yo defino el nombre que le voy a indicar. Este nombre de acá no es el nombre del recurso que voy a crear, sino va a ser como el nombre de mi función. Y adentro de mi función, pues yo sí ya le mando todos los parámetros necesarios para que puedan construir el recurso que yo estoy solicitando. Entonces, por ejemplo, este código que ustedes ven acá tiene, le voy a cambiar el nombre a esto. Luego acá yo tengo la parte de networking. Estoy creando una virtual network para poder meter ahí mis recursos. Luego estoy creando acá una subnet. Antes de continuar, este código lo que hace es crear un grupo de instancias y ponerlas atrás de un load balancer, ¿verdad? Entonces, esta IP que está acá es para el load balancer, ¿verdad? Entonces, yo estoy creando aquí la IP para el load balancer, luego estoy creando el load balancer, estoy definiendo el backend de este load balancer
y estoy creando mi Network Interface. Algo que no mucho me gustó de Azure, la verdad, es que como para crear una máquina virtual yo tengo que hacer como varias piezas. No puedo definir solo un recurso. Por ejemplo, Network Interface es un recurso aparte, mientras que en otros proveedores esto es parte de la máquina virtual, ¿verdad? Entonces, eso como que no mucho me gustó, pero pues igual, ¿verdad? Acá defino la viability set, que es detrás de esto donde yo voy a poner, o acá es donde yo voy a agrupar las máquinas. Y por último, yo defino mi máquina virtual. Entonces, yo estoy definiendo acá un grupo de 2 máquinas virtuales. Y acá yo le envío todo lo necesario para que la máquina virtual funcione. Entonces, yo tengo acá una estrategia y es que esta máquina virtual, yo estoy usando una imagen genérica que tiene Ubuntu, la está trayendo del market y esa. Entonces, prácticamente esta VM, si yo la construyo así, no va a tener absolutamente nada más que el sistema operativo, ¿verdad? Terraform me permite tener esto que ustedes ven acá, que se llaman providers. Y eso es algo que yo le daría como puntos a favor sobre usar Azure Resource Manager. ¿Por qué? Porque yo acá, en esta parte, puedo provisionar mi infraestructura con algunas otras herramientas. Acá en los provisioners yo puedo usar, yo tengo 2 tipos de provisioner, que es el local exec y el otro provisioner es provisioner remote exec. Ahora les explico la diferencia entre estos 2. Como su nombre lo dice, local exec, lo que hace es que ejecuta la serie de comandos que yo le indique en mi máquina local, en la máquina donde se está corriendo o creando la infraestructura. En este caso, desde mi máquina yo voy a crear máquinas virtuales en Azure y a través del localhost, no le pongan como tanta atención a lo primero porque es únicamente preconfiguración, pero aquí al final yo le estoy diciendo que ejecute una playbook de Ansible que lo que hace es instalar todo lo necesario para correr una imagen de Docker. Entonces, Ansible es una herramienta que me permite configurar servidores de forma remota. Todo se ejecuta en mi local, pero lo que hace es, yo lo corro desde mi local, pero al final lo que hace es ir a hacer SSH a las máquinas y instalarle o configurarle lo que yo le diga, pero lo hace desde mi máquina. Mientras que la parte del remote exec lo que hace es hacer de una vez SSH a la máquina virtual que estoy creando y los comandos que yo ejecute ahí adentro se van a ejecutar ya en la máquina virtual que estoy creando. Entonces, es como una gran diferencia porque lo que yo utilice en el local exec, las herramientas que yo utilice, las tengo que tener instaladas en mi local. En este caso, yo estoy utilizando Ansible y yo tengo que tener Ansible en mi máquina para que pueda funcionar. Yo puedo hacer exactamente lo mismo en un remote exec, pero yo debería de asegurarme que la máquina que estoy creando tenga primero Ansible, ¿verdad? Entonces, lo recomendable cuando usamos este tipo de herramientas es que yo la haga de forma local, porque si no implica instalar un paquete adicional a mi host, que solo me va a servir para provisionar y después ya no me va a servir para nada. Lamentablemente esto no lo vamos a poder ver como en funcionamiento y les voy a explicar por qué. Como les decía, lo que hace es SSH a la máquina y yo como tengo este grupo de instancias detrás de un load balancer, no le pude configurar una IP pública para poderle llegar. Es como un problema técnico, digamos, pero en el caso de que alguien lo quiera implementar, asumo yo que si utilizan Azure, pues obviamente tienen una VPN y a través de la IP privada, pues le podrían llegar fácilmente
Y si no fuera es el caso, lo que habría que hacer ahí es crear un Bastion host para poder, a través del Bastion host, poderle llegar y provisionar el resto de las máquinas que estamos desplegando. Ok, algo también que les quería mostrar es que cómo Terraform me permite a mí, por ejemplo, hacer blue-green deployment. Yo puedo venir y tener esta sección de código que es provisionada con un local exec que tiene esta definición de este código de Ansible, ¿verdad? Pero yo también puedo tener mi green deployment, digamos. Y Terraform me permite usar algo que es muy común para usar plugin deployment es, por ejemplo, usar feature flags, que es un concepto que me permite habilitar o deshabilitar cierta sección del código de acuerdo a lo que yo necesite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo en Terraform puedo definir una variable, voy a definir acá arriba, que se llame enable green. Y va a ser de tipo booleano. Perdón. Y yo le voy a poner por default false. Ok, entonces yo puedo acá, Terraform me permite a mí tener operadores ternarios para ejecutar ciertas secciones de código. Entonces yo puedo venir acá, en el count, yo puedo poner el número de máquinas que yo necesite. Pero yo también puedo hacer esto. Yo puedo venir y decir que si mi variable enable green es igual a true, que levante 2 VMs y si no, que levante 0. Entonces, de esa forma yo podría usar esta sección de acá para probar mis cambios. Y obviamente, pues todo esto ya está atado a la viability set y debería de igual estar atrás del load balancer, ¿verdad? Pero son dos recursos diferentes, ¿verdad? Y yo acá puedo tener, si hablamos de infraestructura inmutable, obviamente la parte esta de provisioning no aplica, ¿verdad? Porque ya debería de venir todo contenido. Ahí lo que va a pasar es que, ¿dónde está la parte de imágenes? Tiempo. Yo tengo acá la definición. Este es el blue. Voy a volver al green. En esta sección de acá, yo le debería de decir qué versión de la imagen voy a utilizar. Obviamente esto es en el caso de que yo construya mis propias imágenes y ya vengan completamente inmutables, ¿verdad? Entonces yo le digo acá qué versión. En el caso de que no sea de esa forma, sino que yo provisione, entonces yo podría venir y acá en el local exec, en el ejemplo que yo les estoy dando, que es usando Ansible, yo puedo venir y tener una playbook diferente para provisionar este grupo de instancias, ¿verdad? Entonces, de esa forma yo podría tener allí, a través de un feature flag, por decirlo así, habilitado para que sea green, y ya cuando me asegure de que sí funciona, yo lo vuelvo a deshabilitar y ya paso la sección de código que tenía acá, la paso hacia acá. Entonces, si quieren, para que no entren, bueno, voy a cambiar los nombres acá. Green, también el del disco debería de cambiarlo. Y creo que solo. Ok. Voy a quitar este remote exec. Y voy a quitar esta sección de acá. Ok, ¿y cómo funciona Terraform? Terraform utiliza el comando Terraform con diferentes subcomandos para desplegar la infraestructura. Entonces, en primer lugar, lo que yo tengo que hacer
es, voy a borrar los archivos que ya tengo acá para que empecemos desde cero. Y estos dos. Terraform utiliza un concepto que es de plugins y cada proveedor es un plugin. Entonces, para poder correr este código, yo primero tengo que correr un comando que es terraform init. Y esto lo que hace es inicializarme mi environment y lo primero que hace, si ven acá, es descargar el proveedor de Azure, el plugin de Azure. En el caso de, ay, tengo un error de sintaxis, no me dejó descargarlo, dice, ok, Terraform System Configuration Parameters. Vamos a ver, no hice nada. Ok, así tengo un error acá. Entonces ahí inicializó mi ambiente. Si yo tuviera acá, yo en lugar de tener recursos como tal, yo puedo hacer referencia a módulos remotos. Terraform me permite crear como, digamos, librerías para poder crear código reutilizable. Entonces, por ejemplo, una máquina virtual, yo podría tener un módulo que haga una máquina virtual. ¿Qué conlleva eso? Que haga la network interface, tal vez la IP pública, si la vamos a exponer, y la máquina virtual como tal. Entonces, yo puedo tener un módulo que haga eso y acá yo puedo hacer uso de forma remota de ese módulo. Yo puedo tener ese código en Git y yo, en lugar de usar un resource, uso algo que se llama module. Y aquí en source yo puedo poner la URL del código remoto. En este caso, pues estamos usando directamente recursos, pero en el caso de que tuviéramos módulos remotos, los va a traer a Git y los descarga cuando hacemos un Terraform init. Ok. Otro comando que yo puedo utilizar es Terraform validate. Lo que hace este comando es validar la sintaxis de lo que estoy escribiendo en relación a cada uno de estos recursos. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, tuviera acá este parámetro en lugar de location. Entonces, el comando Terraform validate me debería decir que es que no es soportado, ¿verdad? Incluso me sugiere acá el valor que debería ser. Entonces, tengo como esa parte para validar. Otra cosa que a mí me gusta es, digamos que a mí no me gusta que estén las cosas desalineadas. Y Terraform tiene un comando que se llama format, que me permite alinear todo, ¿verdad? Sin tener que estar yo viendo dónde quedaron cosas desalineadas. Y luego yo puedo ejecutar el comando. Ya que me aseguré de que tengo el plugin y de que tengo bien la sintaxis, entonces yo puedo hacer un Terraform plan. Y el Terraform plan lo que hace es... ok, le escribí mal. Lo que hace es, como les mencionaba, hacer una planificación de los recursos. Aquí intenta obtener todo lo que está en el código y mapear cómo va a quedar. Algo que no me gusta es que no se conecta, cuando yo hago un plan, no se conecta directamente al provider. Entonces puede ser que el plan funcione, pero cuando yo le dé apply me dé un error porque, por ejemplo, alguna VM ya exista o ya haya otra VM con el mismo nombre. Entonces, eso no lo valida el comando Terraform plan. El comando Terraform plan lo hace únicamente con el archivo, me muestra todo lo que va a crear. Entonces, si quieren, voy a ir hasta arriba de todos mis recursos. Y aquí dice que me va a crear una viability set.
Luego dice que me va a crear un load balancer. Aquí me muestra pues ciertos valores que yo les seteé y algunos que los va a calcular después de que se cree. La URL, el pool para el backend, el network interface, bueno, como estoy creando dos máquinas virtuales, pues necesito dos network interface. Otra cosa que me gusta de Terraform es que me deja a través de esto iterar. Aparte de eso, hay otro iterador que se llama for each. Y este for each me gusta más porque aquí utiliza keys para mostrarme esta parte de acá. Esto de acá. En lugar de mostrarme el número, me va a mostrar la key, que básicamente va a ser el name del recurso. Entonces, al menos en lo personal, a mí me gusta más así. Sin embargo, para poderles mostrar como que podríamos hacer este operador ternario, pues me fue más fácil usar el count. Ok, aquí está la network interface 1. Aquí está la IP pública que se va a crear. El resource group. Obviamente, aquí me muestran la planificación como en orden alfabética, por si lo pudieron como notar. Sin embargo, no lo va a crear así. O sea, primero va a identificar las dependencias y primero crea los recursos que no tienen dependencias. Voy a dejar corriendo acá el Terraform Apply y eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Hay un par de preguntas ahí en el Q&A. Dice, si yo en Azure he creado un storage account y tiene ya archivos creados, si modifico una configuración por medio de Terraform, ¿se borra todo? ¿Terraform modifica el recurso en Azure o lo borra y lo vuelve a crear? Eso es un poco delicado y sobre todo en Azure. Yo realmente no he tenido ese problema en otro proveedor, pero en Azure he leído y he conocido personas que han tenido el problema de que Terraform cambia o elimina infraestructura que no creó él mismo. Entonces ha pasado de que destruye un resource group que ya existía. Eso es un issue, realmente no sabría, a estas alturas yo esperaría que ya estuviera corregido, realmente no lo sé, pero yo esperaría que sí. Sin embargo, sí es un poco delicado. Ahora bien, si es un recurso administrado completamente por Terraform y, por ejemplo, yo creo un bucket o un storage con Terraform y tiene información y yo cambio algún argumento del bucket y corro otra vez Terraform, depende de que si el argumento o el valor que yo estoy cambiando, si yo desde la UI puedo solo cambiar el valor, Terraform me va a permitir solo actualizarlo. Hay ciertos recursos que no me dejan cambiar, por ejemplo, el nombre. Entonces, ahí Terraform, si yo lo que cambio es el nombre, lo que va a hacer es que me va a destruir el recurso y me va a crear uno nuevo. Pero eso no es tanto de Terraform, sino que esas son restricciones específicas del cloud provider. Lo que pasa es que en la UI podemos ver el mensaje, ¿verdad? De que no es posible cambiar el nombre. Sin embargo, desde Terraform no lo podemos ver. Y Terraform interpreta que si yo estoy cambiando el nombre y ese recurso no me deja a mí cambiar el nombre, Terraform lo interpreta de que primero lo tienen que destruir y luego lo crea otra vez. Súper. Sí, me ha pasado. Vamos a ver, de ahí hay otra pregunta. Yo hago muchas implementaciones de Azure que la base es lo mismo para varios clientes. ¿Cómo hago? ¿Dónde estudio Terraform para Azure? No veo cursos muy completos de internet que recomiendas. Sí, realmente cursos como muy específicos de Terraform para cada cloud provider no hay. Yo te recomendaría, en primer lugar, la documentación de Terraform. Ha mejorado bastante, no es la mejor, pero ha mejorado bastante. Y si tú conoces muy bien los recursos, te va a ser muy fácil entenderlo.
no es que me quiera hacer publicidad, pero yo grabé un curso en español. Si tienes una suscripción de Platzi, yo creo que tiene como un mes gratis por si te interesa, de Terraform como tal. O sea, uso unas prácticas con AWS, pero sí menciono como todas las buenas prácticas de Terraform, cómo utilizar módulos de forma local, cómo utilizar módulos de forma remota. Entonces, sí, y aquí está mi contacto. Cualquier cosa me pueden escribir y yo con mucho gusto les puedo mandar recursos, porque sí, yo tampoco he visto cursos específicos de una herramienta de Terraform con un cloud provider. Son como más genéricos. Ah, y otra cosa, a mí el libro que me gustó mucho y que me sirvió bastante fue el de Terraform Up and Running. Es muy bueno y está actualizado con la última versión. Gracias. Creo que todavía hay una más antes de cerrar. Para el curso, preguntan, el curso puedes contactar a Yolanda para que te lo pase. Sí, me pueden contactar. Ajá. Y si vas a subir el código de la demo en algún repo, en tu repo. Sí, lo voy a subir. Lo voy a pasar, se los voy a pasar para que lo tengan en el repo del evento. Súper. Gracias, Yolanda. Bueno, con eso estamos entonces. Muchísimas gracias. Súper interesante el tema de infraestructura como código en Azure. As always, gracias a todos los participantes y gracias a Yolanda. Súper charla y todo. Ya igual la estaremos compartiendo tanto el código que ella menciona como la grabación de la misma por si la quieren volver a ver, porque es bastante información. Entonces, gracias, Yolanda. Y ahí les puse en los announcements el link para la siguiente sesión. Gracias a todos por participar y continuamos. Ok, gracias. Gracias. Bye.